En el capítulo 16 vimos las 7 plagas postreras que serán derramadas sobre la tierra. Entre ellas encontramos también una rápida referencia de la destrucción de Babilonia, que se encuentra en el capítulo 16, versículo 19. ¿De qué sentencia está hablando el apóstol Juan? El anuncio de la sentencia final. Porque al llegar a la 7ª copa nos encontramos ante un momento culminante, y esto viene indicado por varios factores. En primer lugar, notamos que al ser derramada la copa por el aire, salió una gran voz del templo del cielo y del trono, lo que nos da a entender que Dios mismo desde su trono estaba interviniendo para poder poner el broche final a sus juicios. En segundo lugar, encontramos la expresión hecho está, con la que se culmina sus juicios sobre esta fase. Debemos recordar que también fue dicha por el Señor Jesucristo en instantes antes de morir en la cruz, como lo dice ahí el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Aquello significó la culminación de su obra de salvación. Pero ahora el contexto es muy diferente, porque lo que encontramos aquí es que los hombres que rechazaron su oferta de salvación se han encontrado ahora con la sentencia final de su juicio condenatorio. En tercer lugar, debemos observar también cómo este juicio viene acompañado por ciertos elementos que enfatizan la solemnidad del momento. Entonces dice la palabra, entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y en cuarto lugar vemos que Juan describe esta plaga con una palabra que no usa en ninguna otra parte del libro. Su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis 16, 21. Este es un juicio divino. La descripción del juicio comienza con un enigmático anuncio. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿A qué gran ciudad se refiere Juan? Hay varias sugerencias, pero quizás lo más coherente sea identificarla con la Gran Babilonia, cuya caída se va a describir con detalles a continuación. Y aquí lo tenemos en un anuncio de que su unidad y concordia serán rotas. Parece que la caída de esta gran ciudad provoca también la caída de otras ciudades por todo el mundo, y las ciudades de las naciones cayeron. Estamos aquí ante el colapso de la sociedad organizada tal como la conocemos ahora. Nuevamente el foco de este último juicio se centra en la Gran Babilonia que recibe de parte de Dios la más energética sanción. Y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz de ira del vino del ardor de su ira. No obstante, lo que tenemos aquí es solo un breve anticipo de lo que va a ser el tema en los próximos capítulos 17 y 18. Los juicios sobre la Gran Babilonia y la ciudad de las naciones y serán acompañados de un terrible cataclismo. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. A esto hay que añadir lo que se dijo anteriormente, relámpagos y voces y truenos y un gran temblor allí en la tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, 18. Los hombres serán conscientes de que están asistiendo al juicio final de Dios sobre toda su cultura. Pero lejos del arrepentimiento o arrepentirse o pedir perdón, vuelven a repetir la actitud que ya habían manifestado en los juicios anteriores. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora en el capítulo 17 se describe con mucho más detalle quién es la Gran Babilonia y la sentencia de Dios contra ella. Por otro lado, debemos considerar juntos los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis, ya que en ambos se trata de diferentes aspectos de juicio divino contra Babilonia. Notaremos que en el capítulo 17 se nos revela el carácter religioso y político de Babilonia, desde la perspectiva religiosa que es presentada como una gran ramera, y en cuanto al aspecto político viene asociada con la bestia.
Luego en el capítulo 18 se centra mayormente en el aspecto comercial de Babilonia. Tenemos por lo tanto tres áreas que el diablo siempre ha utilizado para poder controlar al hombre, poder controlar la religión, política y comercio. Así que quédate con nosotros porque hoy vamos a continuar con este hermoso libro de Apocalipsis. Hoy como tema tenemos la condenación de la gran ramera. Apocalipsis capítulo 17. Como ustedes saben, estamos casi llegando ya al final del libro. Todavía nos faltan algunos capítulos por ver. Sin embargo, el capítulo de hoy es uno de los textos más controversiales de este libro de Apocalipsis, por la cantidad de imágenes, la cantidad de figuras o símbolos que existen ya en el libro. Pero aún este capítulo, el cual vamos a ver en este momento, es uno de los capítulos no solamente más discutidos, sino que muchos aún no han llegado a un consenso de aquello que realmente significa. Si es que hablamos de Apocalipsis como uno de los capítulos más difíciles de comprender, sería este capítulo, el capítulo 17, el único capítulo. Mas hoy vamos a ver qué dice la Biblia y qué lecciones podemos sacar de este capítulo 17. Hasta aquí nosotros ya hemos hablado de Babilonia, un pueblo opuesto de Dios. Sin embargo, aquí parece una nueva figura, una ramera. ¿Quién es una ramera? ¿Por qué aparece esta imagen en este capítulo? ¿Y por qué es condenada? En la Biblia o en el libro de Apocalipsis encontramos dos pueblos, dos poderes, dos mujeres. La primera mujer que ya vimos en Apocalipsis está en el Apocalipsis capítulo 12, justo en el centro del libro. Y ahí vemos en la Biblia que mujer representa a una iglesia o representa prácticamente al pueblo de Dios. Solo que en este capítulo número 17 nos vamos a encontrar o va a traer una revelación sorprendente por las características que coloca a la ramera. Y así en contraposición de la otra mujer vestida de sol del capítulo 12. Una de las cosas que hemos venido repitiendo muchas veces en este estudio es que el diablo, para que sus engaños puedan ser más atractivos y más aceptados, falsifica todo aquello que se ve. Ahora, es impresionante que Dios tiene un pueblo representado por una mujer pura vestida de blanco. Sin embargo, ahora aparece una mujer escandalosa vestida de color púrpura o color rojo. A propósito, dice que es porque las costumbres en el pueblo romano, las prostitutas eran de vestir de un color rojo encendido. Era una de las características de aquellas que se dedicaban a este oficio. Entonces, aquí aparece en contraposición a esa mujer pura vestida de blanco, una mujer vestida con muchas joyas, el cual la Biblia lo llama ramera. Y esta mujer tiene un juicio. En este capítulo número 17 trae una de las revelaciones muy sorprendentes y muy complejas de todo el libro. Ya vimos que hasta el capítulo 16 todo símbolo tiene una interpretación en la misma Biblia. Sin embargo, en este capítulo 17 comienza trayendo algunos símbolos ya conocidos y otros nuevos que se introducen aquí en este capítulo. Hay diversas interpretaciones, mas hoy veremos la interpretación que nos da la misma Biblia. Entonces, cuando ustedes vean o investiguen acerca de este capítulo, van a encontrar un sinnúmero de interpretaciones. Vamos a ver qué dice la Biblia y cómo debe interpretarse. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. ¿Quién es el que le dice a Juan para que pueda ir para mostrar una sentencia? Es uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. ¿Recuerdan que en los capítulos anteriores hablamos de 7 ángeles con 7 plagas que derramaron sobre la tierra en el momento que la gracia se termina ya en el cielo? Porque no hay más misericordia, no hay más perdón. Ahora, es interesante que, paralelo a esa visión, dice aquí Juan uno de los 7 ángeles. Es decir, mientras alguien estaba derramando su copa, que era una de las plagas para la tierra, y no sabemos qué número de ángel fue, solo dice uno de ellos. Y vino y me dijo lo siguiente. ¿Qué cosa me dijo? Habló conmigo diciéndome, ven acá
y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Hay algunas versiones que dice, te mostraré el juicio contra la gran ramera. Pero aquí hay algo que nosotros debemos tener en cuenta y tener mucho cuidado al interpretar. Quiere decir que mientras estaba derramando las copas de ira sobre la tierra, aquí lo llaman a Juan y le dicen, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y sigue diciendo, la que está sentada sobre muchas aguas. Y en el versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. La palabra vino de su fornicación está hablando acerca de falsedades, de aquellas tradiciones, de dogmas, aquellas mentiras que tienen para dar de beber. Por eso dice, a los moradores de la tierra se han embriagado, es decir, han aceptado su mentira. Lo interesante aquí es que debemos analizar, es la siguiente expresión. Eso es lo que tenemos que analizar aquí. Ven acá y te mostraré el juicio o la sentencia contra la gran ramera. En sí, la palabra que aparece es juicio. Algunas traducciones de la Biblia lo han traducido como sentencia. Quiero que vayamos al capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 versículo 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles. ¿Cómo comenzaba allí en el capítulo 17 que habíamos leído anteriormente? De la misma manera. ¿Se dan cuenta que está escrito igual? Que tenía, dice, las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Miren el contexto ustedes mismos. Le dice, mira, yo te voy a mostrar 2 cosas. Aquí está puesto en diferentes momentos. 1. Primero, el juicio contra la ramera. Ahora, el mismo ángel, después de mostrarle el juicio contra la ramera, ahora te voy a mostrar, le dice, la esposa del Cordero. La novia, la que hoy se prepara para ese encuentro, para ese matrimonio cuando venga Jesucristo. Entonces le dice, esta es la ramera y esta es la esposa. ¿Pero por qué ramera? Ramera es el término que se usa en la Biblia cuando hay un poder destructivo, un poder destructor, y especialmente ese será un poder destructor en el tiempo del fin. Ramera es alguien que seduce. Ahora bien, entonces el mismo ángel que muestra la ramera y la esposa del Cordero, primero muestra el juicio. Recordemos que el juicio, ¿cuándo termina? El juicio investigador o la primera etapa del juicio termina cuando Jesús salga del santuario, del lugar santísimo. ¿De qué juicio estamos hablando? ¿Qué tipo de juicio está a punto de ver aquí Juan? Entonces, en el griego existen 2 palabras para definir la palabra juicio. La palabra crisis y la palabra crima. Cada vez que hablemos de juicio, tenemos que ver cuál de las 2 palabras se usa. ¿Por qué? Porque para nosotros juicio es juicio, pero para el griego depende el contexto o palabra que determina o que se define de manera diferente a la palabra juicio. Por ejemplo, cada vez que el griego aparece la palabra crisis, está hablando de un juicio que está en curso, es decir, un juicio que aún no termina, un juicio que aún no tiene sentencia. Esa es la palabra crisis. Sin embargo, cuando aparece la palabra crima, la traducción ahí es el pronunciamiento del resultado. Es decir, cuando aparece la palabra crima, quiere decir, ven y te voy a mostrar la sentencia. Es decir, el juicio ya pasó. Ahora solamente te voy a mostrar cuál es la sentencia contra la gran ramera. Entonces, la palabra que se usa aquí en Apocalipsis 7 es la palabra crima. No es que recién va a ser juzgada la ramera, sino que ya fue juzgada. Y el ángel le dice, ven y te muestro cuál es su condenación. ¿Por qué? Porque ya fue juzgada. Entonces, esto es solo el comienzo, porque aquí nosotros vamos a reflexionar en todo lo que hemos aprendido. Vamos a encontrar algunos elementos muy curiosos.
Por ejemplo, dice que este capítulo 17 está dividido en 3 secciones. Vamos a ver la primera sección. En la primera sección lo encontramos en los 2 primeros versículos donde habla solamente el profeta Juan. Allí está narrando que un ángel vino y le dijo, mira, esto es lo que te voy a mostrar. En la segunda sección lo encontramos en los versículos 3 al 6. Nosotros encontramos la descripción de los símbolos. Aquí Juan empieza a describir qué cosa es lo que ve. Y cuando decimos símbolo, vamos a encontrar un sinnúmero de símbolos. Tercera sección. En la tercera sección, la explicación del ángel. Lo que no entendemos, él mismo nos va a explicar. Así está dividido el capítulo, aunque hay cosas que aún el ángel no explica. Y vamos a buscar la interpretación ahí en el libro o en toda la Biblia. Bueno, entonces ya vimos la primera parte, ahora veamos la segunda parte. Juan dice, vino un ángel y te va a mostrar la condenación de la gran ramera. Versículo 3 y versículo 4. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí ya no empieza a narrar algunas cosas que ya hemos visto en los capítulos anteriores. Aquí aparece un elemento. Cuando dice, me llevó en el espíritu, está diciendo, entré en visión. ¿Y qué cosa vio? Ahí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Y si ustedes se dan cuenta, los 2 símbolos están del mismo color. Es decir, la bestia es de color escarlata y la mujer está vestida de color púrpura. Colores muy parecidos, solo que usa la palabra púrpura porque era el color que las prostitutas usaban en ese tiempo. Una prostituta usaba ese color para decir, yo me dedico a esto. Ahora, aparece aquí la imagen diciendo, llena de nombres de blasfemia que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, su vestimenta tenía una relación con la bestia y están del mismo color, solo que la mujer tiene 2 colores, púrpura y escarlata, mientras que la bestia es solo escarlata. Muy bien, esta mujer, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, vamos a ver de qué se trata. Versículo 5 y versículo 6. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjense bien esta expresión. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando lo vi quedé asombrado con gran asombro. Una expresión que quiso decir, no sé cómo puedo expresar lo que estoy sintiendo cuando vi esto. Estoy asombrado, asustado. Eso es lo que estaba diciendo Juan. Ahora, ¿quién puede ser esta mujer? Porque antes de descubrir quién es la bestia, tenemos que descubrir quién es esta mujer. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un monte blasfemo. Y miren lo que dice aquí en el capítulo 17. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si ustedes se dan cuenta, tienen la misma similitud, la misma relación. Puede ser que sí, pero también me dice que la mujer está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Vamos a hacer recuerdos. ¿Se acuerdan ustedes que en Apocalipsis capítulo 13 está esta bestia que sube del mar, que también está llena de sangre porque mata, porque persigue en los 12 siglos o por 1200 años a los cristianos, a los hijos de Dios? Entonces,
tiene una similitud tremenda, ¿o no? El versículo 18 que dice, y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ojo lo que está diciendo aquí el versículo 18. Ahora fíjense en la explicación ahora. Vamos a hacer un resumen para poder entender, para poder identificar todo esto. 1. Dice que está sentada sobre muchas aguas. 2. Se prostituyó con los reyes de la tierra. 3. Embriaga a los habitantes de la tierra. 4. Estaba en el desierto, es decir, no tiene nada que ofrecer más que el vino de las abominaciones, que es lo único que tiene para ofrecer. 5. Está vestida de color púrpura, oro y perlas. Lleva escrito en su frente Babilonia la Grande, la madre de las rameras. 7. Embriagada con la sangre de los mártires. 8. Es una grande ciudad que domina. Ahora, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, nos damos cuenta que tiene una similitud con las dos bestias que hemos estudiado anteriormente. Entonces, la mujer que está sentada sobre la bestia representa a Roma papal, con la similitud que tienen con Apocalipsis capítulo 13, por los símbolos que se repiten. Ahora, ustedes pueden decir, fue fácil identificarla. La cuestión no es saber quién es la mujer. La pregunta es, ¿quién es la bestia al cual hasta ahora esta mujer la monta? Ahora lo vemos. Entonces en el versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces en el versículo 3 dice que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahora acá en el versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es. Ahora, aquí ya no es el centro de la atención la mujer, porque la mujer ya identificamos que es Roma papal. Aquí el centro de la atención es la bestia. Porque dice, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en la fundación del mundo del libro de la vida, se asombran viendo a la bestia que era y no es y será. Entonces aquí dice, hay una mujer que ya sabemos quién es. Sin embargo, esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Versículos 9 y 10. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, la bestia era, no es y será. Y estos son 7 reyes. Dice que 5 ya vinieron, uno está y uno vendrá. Entonces, ¿cuál es la interpretación de todo esto para poder entender lo que nos quiere decir? Entonces la interpretación sería así. 7 reyes se refiere a los 7 imperios que persiguieron al reino de Dios. Ahora dice que ya vinieron. Claro, porque en el tiempo de Juan ya había pasado. Y son los imperios de Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Ahora dice, uno está. Claro, porque en el tiempo de Juan aún estaba el último imperio, que era el imperio romano. Ahora dice después que uno vendrá. Quiere decir que en el tiempo de Juan, la Roma papal aún no había llegado. A ese se estaba refiriendo, a la Roma papal. Ahora, si hasta aquí estaba complicado, lo que viene a continuación te va a complicar más. Leamos lo que dice los versículos del 11 al 14. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre 7 y va a la perdición. Eso aquí sí que está complicado. Seguimos leyendo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán la autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo?
Para poder interpretar mejor este asunto, nosotros tenemos que hacer un resumen de todo, pero vamos a terminar mejor leyendo el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Entonces el asunto aquí es que estos poderes van a pelear con Jesucristo, pero la victoria ya está ganada, así como lo dice el apóstol Juan, porque el Cordero dice que los vencerá. Parece que las 7 cabezas expresan formas sucesivas de gobierno, mientras que los 10 reyes a los que ahora se hacen referencia pertenecen todos al mismo periodo de la bestia. Se trataría, por lo tanto, de 10 reyes independientes que unirán sus reinos al de la bestia, cediéndole su autoridad, y de este modo la bestia llegará a ser Señor de señores, intentando una vez más usurpar el lugar legítimamente que le corresponde solamente al Cordero. Intentar identificar a estos 10 reyes que están simbolizados aquí por los cuernos es una tarea inútil, puesto que todavía no han llegado a reinar. En todo caso, su reinado dice que será muy breve. Puede parecer que esta gran unión de fuerzas y reinos sea algo grande y está llamando a ser duradero, pero en realidad no lo serán. En cuanto a la finalidad de su unión, el ángel mismo nos explica. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y dice que pelearán contra el Cordero y que los une, dice, en su deseo de destruir a Jesucristo. Esta situación ya fue escrita anteriormente en los Salmos. Si nosotros leemos el Salmos capítulo 2, versículos 2 y 3, dice la palabra: y se levantarán los reyes de la tierra, y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Todo esto anticipa lo que ya anunciado ya allí en Apocalipsis 16, versículos 3 y 14. Allí vimos que de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta salían espíritus de demonio que hacían señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso. Y encontramos ahí esa batalla final en Apocalipsis 19:19. Como no puede ser de otra manera, el Cordero dice que los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Notemos que estos títulos son una solemne declaración de la deidad y de la soberanía de Cristo. Esta es la razón de su victoria absoluta ante su poder divino. Todos los reinos de la tierra no son nada para Él. La victoria depende enteramente de Él, pero participan de ella los creyentes, a los que aquí se hace referencia como los que están con los que son llamados, elegidos y fieles. Estos participan en su triunfo de la misma forma que participaron antes de la persecución y el sufrimiento. Notemos de paso la descripción de aquí que se hace de lo que es un verdadero cristiano, y que son llamados por Dios para salvación, elegidos cuando aceptan la salvación ofrecida en Cristo y fiel en la obediencia a su llamado. También dice aquí que las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es que esto es lo que pasa realmente. Aparentemente la ramera había ganado muchos seguidores. Hay mucha alianza, muchas civilizaciones, muchos pueblos que están hoy con la ramera y están todos en contra de Dios, blasfemando su nombre. Pero todo esto llega a un fin, y es el fin y la sentencia de esta gran ramera. Es interesante lo que continúa. Y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Esta es la razón por la cual la bestia que está sentada a la ramera no puede ser Roma papal. Hay algunos por querer interpretar y dicen que la bestia que tiene 7 cuernos y 10 cuernos y parece tanto a la bestia anterior, que es Roma papal, entonces también es Roma papal. La respuesta no es así, es mentira. ¿Por qué no es así? Por este versículo que dice a continuación: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Entonces,
No tiene lógica decir Roma papal no puede aborrecerse a sí misma. O sea, Roma papal no puede aborrecer a Roma papal, no tiene sentido. Entonces, ¿quién es esta bestia? Pero ya sabemos que no es Roma papal. Ahora, ¿qué sigue? Dice, y la dejarán desolada y desnuda y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Y en el versículo 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquí menciona la intervención de Dios. Hasta aquí hemos leído tantas cosas y vamos a hacer un resumen para poder poner en orden todo lo que hemos visto. Vamos a describir primero a la bestia. 1. Dice que es de color escarlata, igual que la ramera. 2. Tenía nombres de blasfemias. 3. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 4. Se dice que era, no es y está para subir del abismo y camina para la destrucción. 5. Es también el octavo rey. 6. Recibimos autoridad de los 10 cuernos. 7. La bestia aborrecerá a la ramera. 8. El reino será dado a la bestia. Con todos estos elementos, aquí les voy a dar la primera interpretación posible que se ha llegado. Dice así. La bestia escarlata. Algunos dicen que es símbolo de Satanás. Satanás mismo que es la bestia. ¿Por qué motivo? Porque existe una semejanza entre la bestia del capítulo 17 y el dragón del capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Está haciendo referencia aquí a Satanás. Ambos tienen 7 cabezas y sus cuernos. Ambos son del mismo color escarlata y bermejo. Y los dos poderes se oponen a Jesús. ¿No es una coincidencia que sea Satanás? Bueno, pero aquí tenemos un problema. Ahora, ¿cómo podemos interpretar el era, no es y será, y es también el octavo? Porque si la revelación termina acá, fácil decimos que es Satanás. Pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que es Satanás? Para poder dar la interpretación a lo que se piensa y se dice así, vamos a interpretar estas palabras. Era, porque el diablo es hoy. No es, porque será encerrado por 1000 años, el diablo desaparece del escenario. Y será, porque aparecerá, dice, después del milenio el diablo se levantará. Ahora, ¿cómo interpretamos que es el octavo rey? Aquí viene la segunda interpretación. La bestia escarlata es símbolo de los Estados Unidos. Ahora vamos a decir por qué. En el panorama escatológico del Apocalipsis, Estados Unidos es el último poder político militar de alcance global. Ahora, se dice que asumirá actitudes imperiales como los 7 imperios anteriores. Será una réplica prácticamente de todo lo que hicieron los imperios anteriores. Estados Unidos estará esta vez al frente ante todo este mundo. Entonces, ¿qué cosa hará Estados Unidos? Se dice que impondrá una ley y perseguirá al pueblo de Dios, como ya lo hicieron anteriormente los 7 imperios que lo hemos estudiado antes. Por eso es que esta bestia tiene 7 cabezas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos asumirá actitudes, así como los imperios anteriores, que procedieron de Europa. ¿Recuerdan a los padres peregrinos que huyeron de la persecución? Por lo tanto, tiene una relación en términos de origen con los anteriores. ¿Y quiénes eran los anteriores? Los imperios anteriores eran Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y después Roma fue dividido en Roma imperial y Roma papal. Pero dice también que hay un octavo rey. ¿Cuál es el octavo rey? Entonces, este sería el octavo poder que tiene una relación estrecha con los 7 imperios anteriores. Ahora, vamos a seguir viendo una interpretación mejor.
siendo que las 7 cabezas de la bestia escarlata representan 7 imperios mundiales, que son Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. La octava cabeza es el poder americano, también representado por la bestia de 2 cuernos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Pues este es el poder que apoya en el capítulo 13, o carga también en el capítulo 17, la bestia que sale del mar o grande prostituta. Entonces, hasta aquí coincidiríamos lo siguiente, que sería Roma papal simbolizado por la mujer escarlata y Estados Unidos de América simbolizado por la bestia de 7 cabezas, porque va a tomar la misma acción que los 7 imperios anteriores. Ahora miren esto, que es algo muy curioso. Dice que hay o son 7 cabezas y que debe tener una relación con los 7 imperios anteriores. Vamos a tomar aquí un ejemplo muy práctico. Entonces, vamos a tomar un billete americano de $1. Solo que el billete de $1, nosotros encontramos la relación que Estados Unidos tiene con estos 7 imperios. Allí está, en el billete de $1, refleja a través de símbolos todas las imágenes que puedan tener los 7 imperios anteriores que habían pasado, que hicieron daño al pueblo de Dios. Primero, tiene un elemento muy religioso en este billete. Allí en la parte de arriba dice, aunque no soy bueno leyendo en inglés, pero bueno, voy a tratar de hacerlo, ¿no? Dice, in good with truth, que significa, en Dios nosotros confiamos. Muy cristianos consideraban ellos realmente, había mucha confianza supuestamente en Dios. ¿Qué cosa más nosotros encontramos en este billete de $1? También refleja la imagen de una pirámide de 13 capas. ¿Y dónde está? Al costado. ¿Y por qué una pirámide en un billete de $1? ¿Qué tiene que ver una pirámide en un billete de $1? Cuando nosotros hablamos de pirámides, ¿qué imperio se caracterizó por hacer pirámides en la historia? Tiene parte de su creencia y filosofía en una relación estrecha ¿con quién? Con Egipto. Y aquí hay una mezcla de todo lo que pudo haber pasado en los imperios anteriores. Ahora, ¿qué necesidad tiene de poner números romanos? Porque están los números de 1000, de 500, de 100, de 100, de 50, de 100, de 10, de 10, 5, 1, que representa 1776. ¿Qué significa esa fecha? Significa el día de su independencia. Ahora miren aquí lo extraordinario. Ya tiene el logo de Egipto. Ya tiene algo de Roma, que son estos números romanos. ¿Qué cosa podemos encontrar más aquí en este billete? Un águila. El águila es la representación del pájaro de Zeus o dios griego y tiene relación con Grecia. Ahora, arriba, encima de la pirámide, tiene un ojo. Y ese ojo representa el ojo del Horus vivo, del dios solar, hijo de Osiris, que tiene relación con Babilonia y Medo-Persia. Es decir, aquí en un billete nada más vemos una relación que tiene que ver a través de imágenes con todos los imperios del pasado. Además ahí tiene una inscripción, Annuit Coeptis, que significa sonrió nuestras realizaciones. ¿Hay alguien que sonrió nuestras realizaciones? Además, todo esto nos lleva a pensar que Estados Unidos tiene una relación estrecha con los 7 imperios del pasado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, aunque esto no es un imperio, pero sabemos que este será el último poder que perseguirá a la iglesia de Dios. ¿Y por qué es el 8º rey? Porque él se levantará también para hacer lo que los otros 7 imperios habían hecho en el pasado. Van a perseguir, van a asesinar a los hijos de Dios. Para así poder entender esto, tenemos que interpretar bien este capítulo 13 anterior, porque en el capítulo 17 ya nos da algunas cosas o nos presenta la evidencia de aquello que ya fue revelado en los capítulos anteriores. Ahora, más allá de todo esto, nosotros sabemos que hay un Dios que gobierna por encima de todas estas fuerzas humanas. ¿Y saben ustedes qué cosa es lo más importante de todo este capítulo 17? Lo más importante es que, aunque haya bestias que vayan en contra de Dios, Cristo ya tiene la victoria asegurada. ¿Y por qué dice que esta bestia aborrecerá?
¿Recuerdan ustedes esa expresión, esta bestia aborrecerá la ramera? ¿Se acuerdan ustedes qué ocurre en la sexta plaga, en el río Éufrates que se seca? Quiere decir que Roma papal ya no recibirá apoyo ni siquiera de este poder político, porque llegará el momento cuando Estados Unidos diga: rompemos todo tipo de alianza, no queremos saber más nada de ti. Y se dice que la odiará y la dejará sola. ¿Por qué? Porque si lo apoyó tanto, hasta ahora lo cargó y lo respaldó, dice que finalmente se sentirá defraudada, porque la primera bestia simplemente la engañó. Aquellas alianzas humanas no eran a favor de la sociedad o del mundo, sino que estaban en contra. En realidad, el diablo se había aprovechado de ella mientras le interesó, pero finalmente la abandonó. El diablo no entiende de fidelidad ni siente amor verdadero hacia nadie. No olvidemos que el Señor Jesucristo dijo de él que ha sido homicida desde el principio, Juan capítulo 8, versículo 44. Además, no está dispuesto a compartir su poder y exaltación con nadie y destruirá a todo aquel que le pueda hacer sombra. El juicio de esta ramera nos recuerda el castigo que recibió aquella otra que describe el profeta Ezequiel, ahí en Ezequiel capítulo 23, versículo 25 al 30. Por un momento apareció vestida con ropas y joyas lujosas que sus amantes le daban, pero finalmente ésta queda desnuda y desolada. ¿Por qué ocurrirá todo esto? Contrariamente a lo que pudiera parecer, Dios está siempre al control de cada situación, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Dios es soberano y su voluntad no puede ser impedida. Él puede mover voluntades y corazones de todos los reyes para llevar a cabo su plan divino. Dios es el que mueve a estos títeres que hoy están en la tierra, porque Dios es poderoso, Dios es el soberano de este mundo. Él puede hacer lo que quiere con los seres humanos y puede usar a reyes impíos para hacer avanzar sus planes. Tenemos un ejemplo de estos en el Antiguo Testamento. Dios usó a Babilonia para castigar a Israel, ahí al rey Nabucodonosor, y más tarde también usó a Ciro, rey de los persas, para poder juzgar también a Babilonia. Y por último el ángel dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Finalmente, esta mujer aparece como una gran ciudad, desde donde se dirigirá esta unión religiosa internacional contra Dios. Probablemente esta gran ciudad hemos de asociarla con la gran Babilonia, de la que se va a tratar en el siguiente capítulo.